Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Un católico no está obligado a mantener una interpretación literalista sobre los días del Génesis. No tiene necesariamente que vincularse a la idea de que los días significan necesariamente, los días de creación, ¿no?, del Génesis significan necesariamente periodos de 24 horas. En realidad, la Iglesia deja libertad de interpretación sobre este asunto. Un católico puede ser un creacionista de la Tierra joven que piense que la Tierra y el universo no tengan más que unos pocos miles de años, alrededor de 6000, y que los días del Génesis sean literales. Un católico puede pensar que los días del Génesis son literales, pero no está obligado a ello, sino que también puede ser un creacionista de la Tierra vieja, considerando que en realidad hay muchos miles de años o incluso millones implicados en la edad de la Tierra y el universo. También, dentro de ciertos límites, se puede asumir la teoría de la evolución como hipótesis o teoría en el marco científico, en el contexto siguiente, que apunta el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Entonces, un católico puede estar dentro de esos límites permitidos. Si alguien al escuchar esto tiene curiosidad más al detalle de cómo se entendería esto, de una posible compatibilidad entre fe católica y teoría de la evolución, pues tiene que ir simplemente a alguno de los programas anteriores de Respuestas Apologéticas en donde ya hemos hablado sobre ello. Pero eso, un católico no está obligado a mantener una interpretación literalista de los días de creación del Génesis. No, los padres de la Iglesia en realidad exhiben un testimonio sobre cómo interpretar los días del Génesis que muestra evidencia mixta. Ciertamente hay padres de la Iglesia que fueron creacionistas de la Tierra joven y entendieron que los días del Génesis habría que tomarlos como días literales. No obstante, también tenemos relevante testimonio de los padres de la Iglesia, es decir, de los más importantes escritores cristianos de los primeros siglos, muchos de ellos santos, en términos de que los días del Génesis no serían necesariamente periodos de 24 horas. Vamos a ver un poco sobre esto. Comencemos con el caso de Justino Mártir. San Justino Mártir, padre de la Iglesia del siglo II, en su diálogo contra Trifón, capítulo 81, apunta: a Adán se le dijo que el día que comería del árbol él moriría, y sabemos que él no llegó a los 1000 años. Véase Génesis 5:5. Asimismo entendemos que la expresión el día del Señor es como 1000 años, Salmos 94, está conectada con esto. Miren, qué interesante, ¿no? Se está analizando cuando en el contexto mismo del Génesis se le dice a Adán: el día que comieres del fruto del árbol, ese día morirás. Pero luego Justino Mártir no entiende que el día ahí necesariamente se vincula a 24 horas, sino que más bien lo pasa a vincular con el texto de Salmos 94, donde se dice que el día del Señor es como 1000 años. Entonces, al ser como 1000 años, ya se puede entender que el día en el marco del Génesis puede ser algo más amplio. De hecho, Adán vivió cerca de 1000 años, de acuerdo al reporte del Génesis, alrededor de 900 tantos años. Puede haber discrepancias sobre cómo entender la edad de Adán o las equivalencias de 1000 años, un día, etc. Pero el punto que se quiere establecer aquí es que San Justino Mártir, al menos en este texto, no estaría cerrándose en vincular en el contexto del Génesis necesariamente un día a un periodo de 24 horas. Pero no es un testimonio aislado, sino que en Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, libro 6, capítulo 16, leemos: la profecía agrega: este es el libro de los orígenes, también de las cosas en ellos, cuando fueron creados en el día que Dios hizo el cielo y la tierra. Génesis 2:4. La expresión cuando fueron creados implica una generación indefinida y sin fecha. Noten cómo Clemente de Alejandría no dice así como creacionistas actuales, ¿no?
ah bueno, eso fue hace alrededor de 6.000 años. No, él dice que los orígenes vienen de una generación indefinida y sin fecha. Entonces ahí se ve ya una apertura. Tenemos también el testimonio de Orígenes, quien en su obra Sobre los Principios, libro 4, numeral 16, apunta: quien que tenga entendimiento supondrá que el primer día, el segundo y el tercero existieron sin sol, sin luna y sin estrellas, y que el primer día estuvo, por así decirlo, sin cielo. No creo que nadie duda que estas cosas indican figurativamente ciertos misterios, siendo que la historia sucedió de forma simbólica, no literalmente. Entonces, acá ya tenemos un testimonio claro de un escritor eclesiástico de la época patrística, más o menos de finales del siglo II e inicios del siglo III, es que estuvo Orígenes, que testimonia que puede haber una interpretación alegórica de los días del Génesis. ¿Y por qué es que él discute justo los 3 primeros días? Esto sucede por motivo de que el cuarto día se crearía el sol. Y esto lleva al razonamiento siguiente: ¿por qué nosotros conceptuamos el día en términos de 24 horas? Eso es por la relación que se establece entre el movimiento de la Tierra y el movimiento del Sol. En consecuencia, el Sol es un parámetro necesario para concebir los días en términos de 24 horas. Pero los primeros 3 días del Génesis no contarían con Sol, de acuerdo al relato, no contarían con ese parámetro. Y por lo tanto, ya ahí tendríamos una señal de que no todo tendría que estar en términos de 24 horas, ¿no? Asimismo, Orígenes, en su obra Contra Celso, en el libro 6, capítulo 60, dice: hallamos falla en aquellos que, tomando las palabras en su significado aparente, dicen que se ocupó el tiempo de 6 días en la creación del mundo. Entonces, esto es interesante, ¿no? Ya es una crítica a los que toman una postura literalista sobre el Génesis. Vemos, por tanto, que en los padres de la Iglesia hay divergencias sobre este asunto, hay apertura, hay distintas posibilidades. No es que sea parte del depósito de fe cristiana el que todos tengamos que interpretar los días del Génesis de forma literalista. San Cipriano de Cartago, asimismo, en su tratado 11, número 11, dice: los primeros 7 días en la disposición divina contienen 7.000 años. Entonces noten, no dice 7 grupos de 24 horas, no. O sea, lo concibe en términos de 1000 años. De nuevo, día no está vinculado necesariamente a 24 horas. Algunos han pretendido hacer parecer a San Agustín de Hipona, el más grande de los padres de la Iglesia, como si fuese un creacionista de la Tierra joven. Vamos a demostrar que ese no es el caso. A veces estas personas apelan, por ejemplo, a lo que dijo San Agustín en La Ciudad de Dios, libro 12, capítulo 10, numeral 2. Los induce en error también algunos escritos plagados de mentiras. Ellos, se refiere a los paganos, la citan en su apoyo y dicen que la historia tiene ya muchos miles de años, siendo que por la Sagrada Escritura no contamos siquiera 6.000 años desde la creación del hombre. Entonces ahí saltan algunos creacionistas a decir: ajá, ven, San Agustín era un creacionista de la Tierra joven, porque está diciendo que la Tierra no tendría más de 6.000 años según las Escrituras. Pero si dicen algo así es que no están leyendo con suficiente cuidado. San Agustín no está diciendo ahí que la Tierra en general, el universo en general o la creación en general tengan a la justa 6.000 años. Lo que dice es que eso es desde la creación del hombre. Esto deja la posibilidad de que la historia humana, tal como la concebía San Agustín en ese momento, claro, tenga alrededor de 6.000 años, pero previo a eso podría haber habido una historia natural, o sea, previo a lo humano, más amplia. Vamos a ver a continuación cómo San Agustín va a entender los días del Génesis no de un modo literal, y por lo tanto la posibilidad de que él haya entendido a su vez la historia natural previa al surgimiento del ser humano como una posibilidad de un tiempo más amplio es algo plausible. Pero para dejar muy claro que San Agustín en el pasaje leído se está refiriendo solo a la historia humana y no de la creación en general, vamos a leer lo que dice justo en el numeral anterior. Pasemos por alto las conjeturas de quienes hablan sin saber lo que dicen sobre la naturaleza o la creación del género humano. Entonces está hablando del género humano. ¿Quieres que lo deje más claro? Bueno, lo dejo más claro. En el mismo párrafo de la cita que leí al inicio, baste citar la carta de Alejandro Magno a su madre Olimpia. A los imperios persa y macedonio, hasta la llegada de Alejandro, les asigna más de 8.000 años.
Entonces, San Agustín lo que está discutiendo aquí es la datación de la historia humana, no del universo en general. Ahora bien, en contra de la idea de que San Agustín podría haber entendido un periodo más amplio implicado en la creación, hay algunos que aducen un texto donde, según interpretan, dirían que según San Agustín todo se habría hecho de forma instantánea y punto, y tendríamos de nuevo un marco creacionista de la Tierra joven. Vamos a ver el texto al que apelan. San Agustín, en su obra sobre interpretación literal del Génesis, libro 4, capítulo 33, numeral 52. Esto que ahora vemos moverse a lo largo de intervalos de tiempo, no se produjo lentamente con el fin de que un desarrollo lento pudiera ser implantado en aquellas cosas que ahora son lentas por naturaleza, ni fueron las edades establecidas con el pesado ritmo que ahora tienen. El tiempo provoca el desarrollo de estas criaturas de acuerdo con las leyes de su universalidad, pero no hubo paso del tiempo cuando recibieron esas leyes durante la creación. Entonces dicen, ¿ves? Todo este asunto de la creación fue una cosa absolutamente instantánea. Dios creó las especies y punto. Incorrecto. Si leen con cuidado la cita, lo que está diciendo San Agustín es que lo que es instantáneo, lo que sea desde el primer instante de la creación, es las leyes recibidas por los entes creados para su desarrollo. Entonces, la recepción de tales leyes, la implantación inicial de esto, claro, es instantáneo, pero el desarrollo de esto puede darse a lo largo de periodos y todo ello. Noten que San Agustín dice, con el fin de que un desarrollo lento pudiera ser implantado. Entonces se está refiriendo al punto de implantación inicial. De hecho, esto que dice San Agustín hasta tendría cierto paralelo con el argumento del ajuste fino, donde en la singularidad del Big Bang Dios ajustaría las condiciones iniciales para que luego se despliegue lo demás a lo largo de un tiempo amplio. Vamos a mostrar esto con más contundencia leyendo el pasaje de sobre interpretación literal del Génesis, libro 4, capítulo 33, numeral 52. Dice San Agustín, ¿cuántos días no fueron necesarios para que volasen las aves, si existiendo desde su primordial origen, llegaron a completar los tiempos requeridos a su naturaleza para adquirir las alas y las plumas? ¿O es que quizá fueron tan solo creados los huevos, cuando en el quinto día se dijo produzcan las aguas todo lo volátil de alas según su propio género? O si pudo decirse rectamente esto porque en aquella sustancia de los huevos ya existían todas las cosas que se van formando en determinado número de días y se desarrollan de cierto modo, puesto que estaban ya en estas cosas corpóreas de manera inherente e incluidas incorporalmente las mismas numerosas razones causales. ¿Por qué no hubiera podido decirse lo mismo antes de ser creados los huevos, ya que se habían creado las mismas razones causales en el elemento líquido por las que pudieran las aves nacer y perfeccionarse durante los intervalos de tiempo propios de cada especie? Entonces San Agustín está planteando una historia natural alucinante ya en el siglo IV. O sea, está refiriendo que en el elemento líquido, en las aguas, habría unas razones causales, unas potencialidades causales que consecuentemente luego se traducirían en huevos y de los huevos eventualmente pues surgirían las aves y todo lo que se despliega de allí. Entonces San Agustín está haciendo un desarrollo biológico amplio y muy interesante desde las mismas aguas, o sea, se parece a la teoría biológica moderna que tenemos hoy en día. Y San Agustín no entendió los días del Génesis como días literales. Cuando recordamos el orden de las cosas creadas y hallamos que todo lo verde del campo se hizo en el día tercero antes de haber sido creado el sol, nos percatamos que debemos pensar e intentar investigar con la luz de nuestra inteligencia sobre ese día, sin ser tal como el día que conocemos nosotros, o sea, no es el día 24 horas. Asimismo, en La Ciudad de Dios, libro 11, capítulo 7, escribe, está claro que los días que conocemos no tienen tarde si no es con relación a la puesta del sol, ni mañana si no es con relación a su salida. Y en cambio, aquellos 3 primeros días tuvieron lugar sin el sol, que se dice que fue creado el día cuarto. Primeramente se cuenta que la luz fue hecha por la palabra de Dios y que Dios hizo una separación entre ella y las tinieblas, llamando día a la misma luz y tinieblas a la noche. Pero qué sea aquella luz y con qué movimiento periódico dio origen a la tarde y a la mañana es inaccesible a nuestros sentidos y no podemos entender cómo es. Entonces San Agustín entiende que los días del Génesis, los días iniciales de creación, constituyen algo que está más allá de lo que vamos a observar meramente con nuestros sentidos. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.